continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Después de haberme ido muy decepcionada y creer que la política no era lo que yo pensaba, que no era la herramienta para mejorar la vida de la gente, me encontré con personas como Álvaro que me demostraron que sí hay políticos a los que le importa la gente, a los que le importa trabajar en esos temas que no dan rédito electoral, pero que realmente le cambian la vida a las personas, y sentí que junto a personas como él yo quería militar y que ese era mi lugar. Vamos a hacer cosas buenas y vamos a cambiar la vida de la gente que tiene discapacidad, vamos a cambiar la vida de la gente que todavía está en la situación de pobreza, en lo que tiene que ver con primera infancia, con mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Quiero que cuando termine el periodo todos tengan una mejor calidad de vida, un mejor salario, que haya más y mejor empleo, la vida sea más barata, que todos podamos vivir mejor y puedan hacer más cosas. Si hacemos bien las cosas, estoy convencido que esto va a generar continuidad y el respaldo de la gente, porque cuando la gente ve que vos te preocupás por las cosas que son sus preocupaciones, que son sus necesidades, la gente confía y te apoya. Y en este 20 de septiembre se nos acerca, ¿no?, cada día más esa elección del último domingo de octubre. Y esta señora que ustedes acaban de escuchar, como decíamos, fue elegida la noche de la interna por el candidato a la presidencia ganador de esa interna, el doctor Álvaro Delgado, pero la eligió. Quien la reafirmó fue la convención del Partido Nacional, porque no se eligen los vicepresidentes esa noche. Se señala, es la aspiración del candidato a la presidencia, más allá que hay un respeto de las convenciones o los congresos de cada partido. Y en ese caso, 400 convencionales, menos uno, un convencional de Cerro Largo, vamos a decirlo, votaron todos por esta fórmula integrada por el doctor Álvaro Delgado y Valeria del Polo. Gracias, Valeria, por estar con nosotros esta noche en vivo, en esta punta política. Sabemos que estuvo por todo Maldonado, con una gran recorrida, que anoche tuvo una cena importante también con mucha gente, ¿no es así? ¿Cómo encuentra Maldonado? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un poco ya sin voz porque el cansancio empieza a repercutir, Mire que le falta, ¿eh? pero igual se mantiene. Por suerte nunca llego a quedar del todo fónica, pero bueno, se empieza a notar el cansancio. La verdad que Maldonado yo hace un tiempito había venido y la recorrida la hice con el intendente, sobre todo para conocer el trabajo en políticas sociales que lleva adelante la Intendencia, lo que tiene que ver con discapacidad, con la atención de adicciones, bueno, todo lo que se había hecho en vivienda. Definitivamente Maldonado es un muy buen ejemplo en muchas de estas políticas. Es más, el gobierno aplicó a nivel nacional distintas políticas que acá habían sido referencia, como es el Plan Avanzar. La realidad es que sale de un ejemplo de la Intendencia de Maldonado y se aplica a nivel país, lo que tiene que ver con resolver la vivienda a personas que toda su vida habían vivido en un asentamiento. Nosotros asumimos en este periodo con 220.000 uruguayos viviendo en asentamientos y 70.000 van a tener una solución gracias a este Plan Avanzar. Lo que fueron los jornales solidarios, que también nacieron en Maldonado y que en la pandemia fueron una herramienta muy importante y que hasta el día de hoy se siguen aplicando por parte de las distintas intendencias. Yo decía, en adicciones, nosotros en nuestro programa tenemos el generar centros de atención de adicciones a nivel país, y bueno, Maldonado ya los tiene, como también inauguramos en Tacuarembó, pero bueno, lo que tiene que ver con discapacidad ni que hablar, realmente lo que han avanzado y cómo en diversos temas está la Intendencia detrás, desde el transporte, el trabajo en centros, instituciones que son de la organización civil, pero que la Intendencia respalda. O sea, realmente hay muchísimo trabajo, muchísimo conocimiento acumulado, y creo que Maldonado además
es el buen ejemplo de cómo la gestión departamental puede ser un complemento a nivel nacional cuando no pasa lo que sucede, por ejemplo, en Montevideo, que en lugar de complementar compite con el gobierno, superpone acciones y que no termina funcionando y la gente es la que no ve el resultado, ¿no? Usted conoce muy bien Montevideo, ya lo vamos a conversar, presidió nada menos que el Sindicato de Trabajadores Municipales ADEOM. Pero claro, Maldonado es el departamento que más crece. Y eso, por supuesto, si bien es una buena noticia, ojalá el país creciera como Maldonado, también trae consigo distorsiones y trae una problemática que lo tiene que atender. Y yo diría que no solo la Intendencia, dejar solo la Intendencia con recursos propios de la Intendencia porque tiene sus cometidos específicos, Sí, claro. Sino también por el Gobierno Nacional. Por eso es interesante conversar con quien mañana puede ser la vicepresidenta de la República y estar dirigiendo nada menos que el Senado de la República, la Asamblea General y cogobernar con el presidente de la República y obviamente con el Consejo de Ministros. Usted, por ejemplo, yo rescato una recorrida que hizo hoy y que además, permítame que también mencione lo que fue el origen de ese problema, que fue Cañada Aparicio, que está más adelante. Usted hoy recurrió con el presidente de la Junta Departamental, el señor Infante, algo que realmente muestra de lleno lo que usted describe, ¿no? Que es el barrio San Antonio, allí sí, en Boulevard Artigas y la calle 7. Una reductora de UTE, que también es usina, por más que prácticamente no se utiliza, pero que eso trae consigo, en medio de esa población que creció, en medio de esa reductora usina de UTE, problemas muy serios de deformación, de problemas de salud a los niños, ¿no es así? En Cañada Aparicio se compró un terreno, se rellenó con un costo impresionante, ¿no? Se hicieron casas, pero allí estaban están los cables de alta tensión, y ni que hablar atrás del arroyo Maldonado, pero eso está contenido. Y me parece además una gran cosa, porque también no vale solo criticar al político, porque está bien que se le critique al político en lo que tiene que ver con la gobernanza, con la acción de gobierno, pero también la propuesta de retirar, de eliminar esa usina o esa reguladora, como plantea, por ejemplo, Infante, y lo compartió con usted recorriendo ese barrio, y construir ahí nada menos que el nuevo hospital de Maldonado. ¿Cómo observó? Porque esa es una muestra, puede ser la muestra o la referencia de esa descripción que usted hace de Maldonado. Sí, a ver, obviamente hay cosas que hay que resolverlas, y a mí me sorprendió muchísimo ver en algunas casas cómo estaban todavía bueno, los cables muy cerca, generando riesgos. Infante me comentaba que hay lugares donde tú tocas y sentís la corriente, que los chiquilines están jugando ahí y que todavía esas situaciones pasan, o ver las propias columnas dentro de las casas. O sea, la verdad que me impactó muchísimo. Está claro que eso era previo al crecimiento de, seguramente ahí serían terrenos que estaban totalmente vacíos. Correcto. Y esto empezó a generarse alrededor, ¿no? Bueno, me pareció una muy buena propuesta. Yo le decía a Infante que me lo iba a llevar, porque realmente es algo que tengo que investigar un poco más, ¿no? En cuanto a lo histórico, a la posibilidad, seguramente implique recursos, el hecho de cambiar la usina de UTE de allí, hay que ver cómo se puede hacer. Creo que eso hay que hablarlo con el equipo técnico que nosotros tenemos. No, y pero bueno, está los claro, cables de alta tensión, tal cual, está claro ahí que, y más adelante. Está claro que así no puede continuar. Entonces, bueno, yo no lo conocía, no era uno de los barrios que había visitado cuando vine anteriormente, así que me voy con ese deber, ¿no? De ver qué es lo que se puede hacer. Y obviamente me pareció una buena idea. Está claro que Maldonado ha crecido muchísimo y que la idea del hospital, la verdad que me pareció muy coherente, teniendo ese lugar luego de quitar esa usina, ¿no? Vamos a una nueva mirada, que es parte de eso. Pero me gustaría hacer foco ahora, tratar de ser un poquito original, de no caer en las cosas que le han preguntado a usted, lo que usted ha dicho, sabemos su origen. Obviamente omitimos que Valeria Ripoll tiene 41 años, que está casada en segundas nupcias, tiene 3 hijos. Sí. Su padre fue militar, suboficial de la Armada. Pero bueno, tuvo distintos trabajos usted, porque en su currículum es interesante. Yo diría que, con todo respeto, y no es peyorativo, es una mujer común. Sí. ¿No? Así la definiría yo. Si me entrevistarían a mí, yo como Valeria Ripoll, una mujer común.
Pero bueno, ahora con una enorme responsabilidad. Y fue el impacto de esa noche, para bien o para mal. Muchos integrantes del Partido Nacional y también de la propia coalición de gobierno dijeron, bueno, Ripoll, su pasado comunista, integró el Partido Comunista, etcétera, etcétera. ¿Qué seguridad nos da mañana si tiene que ocupar la presidencia de la República en forma interina, etcétera? Bueno, la pregunta es sindicalista. Usted gana con un sindicato, obviamente como el resto del sindicalismo uruguayo, con una impronta muy fuerte del Partido Comunista. Ahí se me ocurre decir, bueno, no fue la historia del país. La historia del país del sindicalismo tenía dirigentes sindicales blancos, tenía colorados. Yo pregunto si, por ejemplo, desde su punto de vista hay posibilidades que haya formación de grupos sindicales del Partido Nacional, del resto de la coalición, incluso para una mayor democratización del sindicalismo uruguayo. Pero, por ejemplo, la LUC, que votó el Parlamento y que fue respaldada por la ciudadanía porque se plebiscitó. Allí se pone límites al derecho de ocupación, fundamentalmente para defender el trabajo. Quienes quieren parar, pueden parar, pueden ocupar, pero sin interrumpir ni impedir al que quiere trabajar. Sí. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esto, de lo que se votó, de lo que se refrendó y fundamentalmente mirar para adelante en cuanto a esa relación con el sindicalismo, lo que es, obviamente, y muy respetable, lo que son las tareas sindicales y la acción sindical y también el Estado como garantista, ¿no?, de un funcionamiento que le dé libertades a todos? Bueno, yendo a lo primero que dijiste que me parece importante, yo estuve en el Partido Comunista desde el año 2011 al 2017. Cuando yo gano la elección en ADEOM y soy secretaria general, que en realidad es el cargo de mayor jerarquía en ADEOM, después también sumé la presidencia de la Federación Nacional de todos los sindicatos municipales del país. Ahí la administración era la de Daniel Martínez y la línea que baja del Partido Comunista es que había que cuidar al intendente, que había que cuidar la gestión porque no se podía perder el gobierno y que los reclamos de los trabajadores en realidad eran secundarios y evitar a toda costa el hecho de que se tuviera una suerte de enfrentamiento. La realidad es que a mí ahí me habían puesto los trabajadores, yo no estaba dispuesta a cuidar a un intendente que era un pésimo intendente, la gestión fue muy mala y bueno, el enfrentamiento lo conocen todos, fue permanente mientras yo estuve en ADEOM y él en la gestión departamental. Eso sumado a la decepción que ya tenía como militante social de la discapacidad por la condición que tiene mi hijo tiene autismo, mi hijo varón, y hoy tiene 17 años, desde que tiene poquito más de 2, tuvo su primer diagnóstico, y ver cómo se utilizaba la militancia social, y después cuando se era gobierno por parte del Frente Amplio, se podían haber hecho muchísimas cosas que no se hicieron, teniendo los recursos, la mayoría parlamentaria, muchísimo tiempo, todo lo que se le prometió a los colectivos sociales después no se cumplió. Entonces yo me fui muy decepcionada de la política y estuve fuera muchos años, hasta que bueno, en pandemia conocí a Álvaro, Beatriz, y bueno, realmente me demostraron otra posición y otra forma de actuar de los políticos con respecto a estos temas. En lo que tú decías del sindicalismo, ahora hay muchos dirigentes sindicales, sobre todo en el interior del país, que no son del Frente Amplio, que no son del Partido Comunista. Yo, de hecho, en el PIT-CNT siempre estuve en la corriente minoritaria, la contraria al Partido Comunista y articulación, siempre estuve en esa minoría que peleaba por la independencia de clase, que es lo que dice el estatuto del PIT-CNT, y la mayoría de los dirigentes que están en la articulación del Partido Comunista están en el Frente Amplio. De hecho, hoy, como nunca antes en esta elección, el 90% de la dirigencia del PIT-CNT está candidateado para ser senador, diputado, queriendo ser parte de un gobierno, pero no renunciando a la estructura sindical, que fue lo que hice yo. Yo renuncié a mi sindicato para pasar a la vida de la política partidaria, porque entiendo que no se pueden tener las dos camisetas a la vez. Ellos, sin embargo, usan la estructura, usan los fueros de los sindicatos para hacer su campaña electoral.
Y en el interior hay muchos dirigentes que son del Partido Nacional. Está claro que lo que no se sienten es representado por el PIT-CNT, que normalmente no discute sus resoluciones, se resuelven entre cuatro paredes, como fue la ida en su momento del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a Venezuela, a decir que hablaba en nombre de todos los trabajadores defendiendo la revolución bolivariana, y eso nunca se había discutido en el PIT-CNT, era su posición y la de su partido comunista, pero no la del PIT-CNT, pero bueno, como ellos están acostumbrados a hablar en nombre de los trabajadores sin discutirlo, muchos trabajadores no se sientan representados, pero hay dirigentes sindicales. Creo que el problema en realidad lo tiene el Partido Nacional, en este caso, mi partido, porque una vieja Secretaría de Asuntos Sociales que funcionaba en época wilsonista, bueno, fue Wilson el que la generó, era ese lugar donde los militantes sociales, sindicales, que son votantes o militantes del partido, tenían su lugar para poder discutir, para poder plantear alguna temática, y hoy el partido no tiene esos lugares. Entonces, me parece que son herramientas necesarias de recuperar para que tengan ese lugar donde puedan dar ese debate y compartir distintas situaciones que viven los militantes sociales del partido. ¿Sabe por qué le preguntaba? No la quiero interrumpir, porque No, yo sé favor. que a usted le gusta hablar y habla muy bien, pero el tiempo es tirano también. Le preguntaba sobre la LUC Sí. y el derecho de ocupación que lo limita, Sí. porque también lo escuchamos en Buenos Aires a el candidato presidencial Yamandu Orsi, cuando le preguntan sobre lo que establece la LUC de limitar el derecho de ocupación. Y allí dice, bueno, el país funciona bien. Y con respecto a eso, yo tengo una visión de que hasta ahora no han habido problemas, no ha habido problemas, y yo confío más en la conversación. Correcto, eso es lo de hoy. Pero uno no puede olvidar, cuando no existía la norma de la LUC de limitar el derecho de ocupación, por ejemplo, solo para poner un caso, Friopan, lo que sucedió en la empresa Friopan, ¿no? Esa situación que no la quiero definir para no emitir una opinión, pero los uruguayos lo tienen claro. Entonces, ¿usted está de acuerdo con esa limitación del derecho de ocupación o le introduciría cambios o le sugeriría al presidente y al gobierno, si mañana el Partido Nacional es la mayoría del gobierno de coalición de esta sociedad y el accionista mayoritario? Yo creo que no requiere ningún cambio. De hecho, bueno, el Frente Amplio ha dicho permanentemente que va a derogar la LUC, que no solo quita esta normativa laboral, sino que quita, creo que lo más peligroso tiene que ver con las herramientas para la policía en el combate del delito, los cambios en las adopciones. Creo que hay cosas muy graves que podrían suceder, retroceder el país 5 años y volver a la situación que teníamos en gobierno del Frente Amplio. Queda clara la Pero respuesta. en cuanto a esto, la realidad creo que no es necesario, porque yo como dirigente sindical, por ejemplo, siempre permití que los trabajadores que no querían hacer el paro o la huelga pudieran trabajar. O sea, obviamente que hay que respetar las libertades individuales, y el que está de acuerdo y quiere acompañar y es parte del sindicato tendrá todo el derecho a aplicar la medida, y el que entienda que no y que no la comparte y que quiere trabajar tiene que tener el derecho a trabajar. Y en cuanto a la limitación de la ocupación del lugar de trabajo, la realidad es que los dirigentes sindicales que generaron estragos y pérdidas brutales en algunas empresas, sobre todo en el ámbito privado, realizando las ocupaciones, es porque en realidad su objetivo era otro. Era el de enfrentarse a la policía, el de poner trabajador contra trabajador, y en realidad poco le importaba generar el hecho político del reclamo de sus trabajadores. O sea, como en todo ámbito, hay buenos dirigentes sindicales responsables y hay de los otros. Por lo tanto, estos cambios en la normativa no perjudican para nada el trabajo y las herramientas que tienen los sindicatos para dar sus luchas, pero también permitiéndole al que no comparte que perfectamente tiene que tener el derecho a trabajar. Ripoll, y en esa visión crítica sobre el sindicalismo que usted hace, evidentemente usted me dice hay dirigentes en el interior, blancos, colorados, dirigentes sindicales, pero hay una hegemonía de la izquierda que domina por supuesto. el sindicalismo. Yo lo que le pregunto es, y en esa hegemonía de izquierda con yo diría, su vinculación con las políticas de género, feminismo, etcétera, etcétera, llama la atención, por ejemplo, que la única presidenta de un sindicato fue usted. ¿Qué pasa con la presencia femenina en los sindicatos y esa dicotomía, que yo la definiría como una dicotomía de la izquierda conduciendo los centros sindicales o los sectores sindicales con baja presencia femenina? Bueno,
obviamente que el discurso de la izquierda uruguaya en cuanto al feminismo es muy parecido a lo que a mí me pasó con la discapacidad. Yo con los años que estuve dentro del Partido Comunista pude sentir y vivir el machismo muy de cerca. No es un partido que no practique el machismo y la discriminación a la mujer, el menosprecio a mujeres muy capaces que no logran llegar. Pero bueno, no es distinto a otros ámbitos, ¿no? En el ámbito sindical pasa muchísimo, para mí fue muy difícil, obviamente, las mujeres todavía tenemos trabas y no hemos logrado la equidad en muchas cosas, tampoco en la política, pero la realidad es que no tiene solo que ver con esto del Frente Amplio. Yo creo que nosotras a veces, cuando estamos en otros partidos políticos, lo que no hacemos es defender los ámbitos de que no son de nadie y por eso otros se lo apropian. Yo nunca voy a dejar de ir a marchar el 8 de marzo, sea vicepresidenta de la República, voy a seguir yendo igual, porque es mi lugar, no es el lugar de otros, pero sí de otras prácticas, pero sí es mi lugar. No voy a dejar de ir el 20 de mayo a la Marcha del Silencio, porque entiendo que los desaparecidos tampoco son propiedad de nadie, fue parte de un momento muy negativo de nuestro país, y la realidad es que es una consigna que todos tenemos. No voy a dejar de participar en lo que son ámbitos en los que he participado toda mi vida y que no son propiedad del Frente Amplio ni son propiedad del Partido Comunista. Uno lo que no tiene que hacer es abandonar los espacios porque si no pasa eso, ¿no? ¿Eso es parte de la nueva mirada? Bueno, es parte de mi mirada seguro, y me parece que es muy sano para el Partido Nacional el estar presente, porque el Partido Nacional siempre defendió estas causas. Entonces, quizá con el correr del tiempo y este crecimiento del Frente Amplio, es como que el Frente Amplio se apropió de todo, y parece que todos los temas eran propiedad de ellos, y la realidad es que la historia empezó antes que existiera el Frente Amplio. El Partido Nacional siempre lideró estas consignas porque es el partido más viejo de nuestro país y del mundo. Entonces, la realidad es que había Uruguay y existían estas consignas y estas luchas antes que se generara el Frente Amplio, ¿no? Tengo que ir a una pausa, pero yo la quiero sacar un poco ahora del sindicalismo. Ya vamos a venir de vuelta a temas vinculados con economía, cosas que ha dicho quien sería eventualmente, de caso de ganar el Frente Amplio, el ministro de Economía, como es el economista, una persona sumamente respetable como Gabriel Odone. Pero ya que usted me hace referencia, voy a seguir participando en la Marcha del Silencio. Hoy hay militares que están detenidos acusados por violación de a los derechos humanos en Domingo Arena. Muchos de ellos más por presunción que por pruebas. Y esto no es ningún tipo de defensa a lo que fueron quienes cometieron violaciones a los derechos humanos. Pero allí, y como dice la Constitución de la República, la cárcel no es un castigo. Y cuando uno conoce la realidad de Domingo Arena, yo he estado en Domingo Arena porque quería conocer esa realidad, uno ve personas sumamente mayores y con un estado, digamos, de salud realmente, yo diría, muy delicado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su visión con respecto a los militares que hoy están detenidos, que están encarcelados, acusados por violación a los derechos humanos? Y reitero el concepto y asumo la responsabilidad, muchas veces por presunción, por más que pruebas. Yo creo que ahí, obviamente es respetable tu punto de vista, no voy a cuestionarlo, pero creo que la justicia laudó. Y la realidad es que hay que respetar el fallo de la justicia. Uno puede compartirlo, puede cuestionarlo o no, según el caso, pero por algo están allí. Y la realidad es que cuando el problema de salud no le permite estar en la cárcel, hay herramientas y hay muchísimas personas que no siguen con la pena en la prisión o en la penitenciaría, digamos, y que la cumplen en un centro de salud o en su domicilio según la situación de cada caso. Por lo tanto, la verdad es que yo no soy la justicia para tomar una decisión o decir si es correcto o no es correcto. Me parece que tampoco desde
desde este rol político uno puede tomar partido para quedar bien con un colectivo, quedar bien con el otro, y en algunos casos eso sucede desde algunos lugares. Creo que fueron tiempos terribles de nuestro país, que hay familias que todavía no saben dónde están sus familiares. También, y esto lo he dicho a algunos que me lo han consultado, también entiendo que hay víctimas de la guerrilla que se han olvidado en este país, y me parece que el hecho de lo que estuvo en debate en este periodo también era necesario, porque también ahí murieron asesinadas personas que nadie las recuerda, y no está bien que eso sucediera, y pareciera que esa parte de la historia se quería borrar, ¿no? Durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio parecía que esa parte de la historia no había pasado y que los guerrilleros poco más eran héroes, ¿no? Entonces, creo que fue muy bueno lo que pasó durante este periodo con respecto a esto, pero la verdad que ponerme sinceramente de un lado o del otro me parece que no es sano. Uruguay necesita cerrar esas heridas que tienen tanto tiempo, necesitamos hacernos de la información que falta. Creo que este gobierno fue muy responsable, por eso hemos encontrado restos hasta hace muy poquito tiempo, y ha seguido, a pesar de que muchos decían que a nosotros no nos importaban los detenidos desaparecidos, que íbamos a cortar con la búsqueda. Este gobierno demostró la responsabilidad y la constancia, y por eso estamos esperando identificar a los últimos restos encontrados, ¿no? Valeria Ripoll, usted es la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, pero de llegar, como todas indicar, a un balotaje, y en caso, como dicen las encuestas, nos guiamos con la fotografía de hoy de las encuestas, el balotaje sería entre el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, y el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Allí usted se convierte en la candidata a la vicepresidencia de la coalición. La pausa y la nueva mirada de la señora Valeria Ripoll en caso de ser la vicepresidenta de la República de la coalición republicana.